Este rato. Hola, Franco, Gonzalo te saluda. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo andas? Muchas gracias ¿Bien? por la invitación, un placer enorme. No, por favor, el placer es mío y viste que este programa es un programa de que estamos fuera de las urgencias también, viste, Claro, claro. estamos medio fuera de la locura, hacemos un poco lo que queremos mientras nos dejen y entonces las conversaciones son diversas y van para donde van, viste. Y hacía rato que tenía ganas de invitarte. La última vez que hablamos había una noticia de fondo, no me acuerdo cuál, por supuesto. Entonces las preguntas a veces son muy específicas y no permiten profundizar más. Sí, Franco, recuerdo que era un día de ¿qué era? semana, un fin de semana a la tarde, ¿no? Y Puede conversamos un ser poco sobre el y tema sí, sí, aeronáutico, alguna noticia en particular. Yo tampoco sí, recuerdo cuál era. exactamente. Franco, vos sos salteño, ¿no? Yo soy salteño, efectivamente. Ah, mira, y licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, eso también. Son datitos Correcto. que estaba ahí recogiendo antes de... ¿Y Sí, sí. consultor, y cómo te convertiste en consultor aeronáutico? ¿De dónde sale tu pasión por los aviones? Bueno, de muy chico, Ujú. porque como yo tengo una patología, que Sí, es una patología de fragilidad ósea, sí. desde muy chico me trataron en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Ajá, donde además me sometieron a muchas intervenciones quirúrgicas a lo largo de mi vida. sí. Con lo cual yo creo que una de las cosas, y simplemente estoy haciendo un poco de autoanálisis, porque la verdad es que no, uno viste que muchas veces algunas cosas le gustan porque le gustan, Ujú. pero creo que hay una vinculación muy estrecha incluso con mi primera infancia, Sí. con el hecho de subir al avión y de viajar en avión, Ujú. porque una de las cosas que más se reiteraban en mi niñez y en mi adolescencia Ujú. era viajar en avión, porque viajaba por tratamientos o a cirugía, Ujú. entonces viajaba mucho en avión, muchas veces por año. Claro. Me encantaba el avión, me encantaba la sensación del avión, de volar, de estar arriba de las nubes, Ajá. me gustaba mucho toda la cuestión mecánica aparte y me volvía loco Sí. la propulsión y la sensación en el estómago al momento del despegue. Me gustaba mucho el aterrizaje, de hecho es una cosa que yo hacía mucho de muy chico y que obviamente esto muy previo a los atentados a las torres, donde prácticamente se terminó esta posibilidad, era pedir siempre ir a la cabina. Mirá. Y así fue que aterricé varias veces, sin ser una persona, digamos, de la industria, Sí. pero antes había mucha más laxitud en los vuelos, entonces Sí. varias veces aterricé en cabinas, aterricé varias veces Claro, en la cabina había... de un 737 en Aeroparque, aterricé en Mar del Plata, aterricé en Salta, en Tucumán, sí, siendo un chico, ¿viste? Así Claro, que ¿qué edad creo tenías? que ¿De qué año estás hablando? ¿De los 90? y de los años 80 y años 90. Claro, claro. Así que Bueno. después, cuando terminé el secundario, la verdad es que estaba entre la opción de entre hacer ingeniería aeronáutica Ujú. o hacer la segunda cosa que a mí más me interesaba y que más me gustaba y que más había, si vos querés, mamado de chico, que era la Sí. política, porque en mi casa había mucha discusión política ¿Por qué? sobre, bueno, porque mi mamá era bastante militante, le había llegado muy al centro de su vida la militancia alfonsinista, entonces recuerdo mucha militancia alfonsinista en los tempranos 80, etcétera, etcétera, y Ujú. también como parte de mi patología me Ujú. dificultaba la actividad física que hacen los chicos normales, entonces yo me Sí. dediqué más a ver, ¿viste? A ver, a observar, a leer, Ujú. a escuchar noticieros, a ver programas de política, etcétera, Claro, etcétera. claro. Entonces Te estaba convirtió como, en un observador, ¿no? claro, estaba más como, si vos querés, como mientras Ujú. mis hermanos, que no tienen ninguna patología, jugaban al carnaval, yo leía el diario, no sé cómo decirte. Entonces Claro, claro, claro. me interesaba la lectura, la política, la discusión, las conversaciones, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, Tenías como digo, intelectualmente por ahí tenías un nivel de desarrollo diferente o no. ¿Qué pensás? mira, algunos estudios dicen que sí, que digamos que es una como medio una norma, pero yo en general Sí, creo de eso. Yo lo que creo es que fui muy estimulado, claro, tuve mucha fortuna de que sí. mi familia me estimuló mucho, que mis padres
me estimularon mucho a que tratara de encontrarle la vuelta, ¿viste? Ujú. Entonces, Franco, te lo pregunto porque vos lo estás sí, sí. contando. ¿Tu patología la viviste como un condicionante o la pudiste elaborar? Mi sensación es esa, que vos la elaborás y seguís adelante de una manera fascinante, pero en algún momento lo viviste como algo difícil, lo costó, digamos, ponerlo en un lugar adecuado o no. No, es absolutamente difícil, es Claro, difícil hoy, claro, porque mi claro, patología no tiene cura. claro, Entonces, obviamente que me gustaría no tener lo que tengo. claro, Me encantaría que mis huesos no sean frágiles, que claro. finalmente es el resultado de la patología que yo tengo. Así que no, desde luego. Ok, Ha sido un gran trabajo de muchos años, sí, de mucho estímulo, de mucha sensación de libertad dentro de mi familia sí, y de mucha inclinación por parte de mis padres para que hiciera terapia desde chico. Yo creo que eso me ayudó mucho. sí, Me ayuda mucho para incluso, sobre todo para tratar de volverme una persona vitalista y claro, porque sos un proactiva, vitalista, no una claro, persona resentida y enojada con la vida. Ese claro. es el problema más habitual que yo creo que muchas veces tienen las personas que tienen algún tipo de discapacidad, digamos que Ujú, como la vida te ha dado algo que es feo, que te hace todo más difícil, que muchas veces además te encontrás con un montón de cosas que te dificultan poder vivir con esas dificultades. ujú. Entonces uno tiene como la inclinación o lo que más fácil que sale es enojarte con los otros, con la vida o con lo que sea. Así que Claro. yo eso, en ese sentido, creo que tuve mucha fortuna por un contexto familiar, social. La terapia me ayudó mucho, tuve unos años que también incluso tuve hasta bastante fe católica y eso me ayudó bastante también, Ujú, porque eso me daba como una expectativa en otra cosa, ¿viste? ujú. Y Sí, sin también duda. me convertí a eso que puede ser, insisto, que tiene toda la potencialidad de volverse en algo malo y negativo, en volverlo algo positivo y vitalista. Claro, Así que fantástico. eso a mí en ese sentido me ayudó mucho. ¿Y es familia de clase media Sí, raza? familia de clase media, sí, absolutamente. Ujú. Porque me pregunto en el tema de, mirá lo que viajabas en los 80, en los 90, En avión. en avión, digo, es un recurso que hay que tener, digo, no sé si era tan sencillo. No, Eh, se volaba mucho menos que ahora. Bueno, que ahora pre-pandemia, ¿no? Ahora después si querés llegamos a sí, eso. ahora después vamos a Pero llegar ahí, sí. no, lo que pasa es que yo ahí lo que era muy poco frecuente volar, lo Sí. que sucede es que en el caso cuando yo era chico, usábamos obviamente todos los recursos disponibles que nos ofrecía la obra social, que mi papá trabajaba en una muy buena empresa constructora, así Ujú, que teníamos por suerte una muy buena obra social que nos ujú. cubría todo, nos cubría lo que Claro, más. tal cual. Sí, por supuesto, una de las cosas que cambiaron a lo largo del tiempo fue eso. Y entonces, Claro. si querés, para terminar de contestarte la primera pregunta, lo que vos me hacías era, yo cuando estaba entre la duda entre qué hacer, si hacer Sí. ciencia política o también había pensado comunicación o ingeniería, y bueno, me terminé inclinando por ciencia política, creo que porque tenía ya la decisión Sí. de venirme a vivir a Buenos Aires. Así que Ah, después estudié la carrera de ciencia política y sí. la carrera de ciencia política de la UBA, digamos así, te ofrece como un menú de opciones cuando estás terminando la carrera, Ujú, en la cual vos te puedes dedicar más al área académica o te puedes dedicar más al área de trabajar en lo que se llama habitualmente las políticas públicas, sea ujú. políticas públicas locales, infraestructura, lo que sea, o políticas públicas de relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Y como a mí me interesó siempre el transporte, me interesó obviamente siempre el transporte aerocomercial o el transporte aéreo, Sí. bueno, lo que hice fue que de a poco fui echando mi trabajo de otras cosas, pero siempre vinculado a la política pública, Ujú. con mi deseo y con mi vocación y con mi profunda defensa del sector aeronáutico, me parece un sector maravilloso y potencialmente muy interesante, como es el caso del sector aerocomercial, sobre todo aplicado a países como Ujú. la Argentina, que es un espacio territorial tan grande, Claro. con tantas dificultades de transporte, con Ujú. falta de trenes, Sin duda. y en donde, nada, me parecía ahí que había un lugar para poder dedicarme a eso y eso fue lo que hice.
¿Y pudiste en paralelo o de alguna manera viajar por el mundo, tomar aviones para cruzar el mundo? Sí, sí, absolutamente. Por suerte he Ajá, podido ir, qué bueno. salvo África, he ido a todos los continentes, he ido a Asia, a Oceanía, mucho a Estados Unidos, obviamente, he ido a Canadá, a México, a Sí, Europa muchas veces. Sí, sí, sí. además parte de mi trabajo como una persona defensora del sector aerocomercial, consultora aerocomercial, parte de mi trabajo es viajar, así que Claro. para mí se ha convertido incluso en un trabajo, que es esa parte del trabajo en general la disfruto mucho, aunque he tenido por supuesto años en los cuales tenía que viajar tanto que estaba un poco cansado, decía, me gustaría quedarme un poco en casa. Pero Claro. ¿Y sí, cuál, sí, y cuál fue el viaje más extraño o exótico que tenés así en el recuerdo inmediato? probablemente Singapur, Ujú. fue una conferencia que me invitaron de low cost, y si mal no recuerdo sí, mal no recuerdo fue en el 2018, fue a principios de 2018. Mirá, hace Papá poco. que me significó también un paso por Medio Oriente, porque estuve en Dubái, Ujú, eh, ujú. y me llamó mucho la atención, Singapur, la verdad me pareció un Que lugar tiene increíble, una unos ciudad-estado niveles de increíble. desarrollo bestiales, ¿no? Sí, y me pareció muy impresionante del modelo de ciudad-estado, Ujú. y la importación y la exportación y el Claro. comercio. Me Ujú. pareció impresionante, aparte la ciudad y Sí, sí, su sí, sí. conexión con Asia, y aparte el 80% de los Sí. habitantes de Singapur son de China, entonces digamos ahí había como una cosa muy interesante. Vos Ese es fuiste uno de uno los de viajes. los... Y el otro que me Sí. impresionó mucho y que me gustó mucho y que me pareció realmente muy, muy interesante fue cuando fui a Finlandia. Finlandia A me fin. pareció un lugar impresionante. Mirá, mirá, Finlandia. Sí, sin duda. Escandinavia es un Sí, lugar sí, donde totalmente. cambia el registro de las cosas. No es Europa, pareciera. Es, Efectivamente. sí, viste, recién lo Sí, sí. comentaba con alguien. Y recién decías lo de las low cost. Vos fuiste durante los años del macrismo en el poder, fuiste un gran promotor, un gran defensor de la política de las low cost y también siempre fuiste muy crítico de la política de aérea, de transporte, del kirchnerismo en general. Bueno, nada, te invito a que nos des un punto de vista sobre eso. Bueno, sabés que Gonzalo, Ujú, y yo te agradezco mucho, además eso ujú. de que no necesariamente hoy, sobre todo, estemos pegados a la coyuntura, Exacto, pero creo que hoy ha pasado algo sí. que nos permite, digamos, pensar y en todo caso ratificar, Hay una noticia tremenda hoy que claro, tiene que ver con los claro, vuelos. qué está mal, y por qué estuvo mal y qué sigue estando mal, creo yo, de cómo el espacio político que hoy gobierna la Argentina Ujú. piensa el sector aerocomercial. Vamos a contarle a la Entonces, gente, vamos a contarle a la gente, sí, Franco, que hoy el gobierno esta tarde tomó la decisión de acotar al máximo posible el ingreso de pasajeros a la Argentina. Lo redujo a 600 personas por día. correcto. Es una reducción muy drástica. ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, eso implica en primer lugar, yo diría implica una de dos, o que la gente que gobierna es muy perversa, o que la gente que gobierna tiene un conocimiento total y absoluto del sector aerocomercial. Ujú. Porque básicamente, además se están interrumpiendo con un trazo grueso, por lo que sabemos hasta ahora, hay que esperar todavía la notificación Sí. oficial de la ANAC, y yo tengo Ujú. la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? No Sí. por otra cosa, de que vayan a haber un cambio sobre esta decisión administrativa, pero digamos, básicamente lo que vos estás haciendo es que estás dinamitando una cantidad de pasajeros que la mayoría vienen vacunados, porque Sí. es el trazo grueso más infeliz que puedes hacer, o más poco feliz que puedes hacer, porque básicamente cuando vos estás cortando, por decirte un ejemplo, el ingreso de pasajeros de los Estados Unidos o de Ujú. Europa, que digamos es lo que caen en este trazo grueso, estás Sí. cortándole la posibilidad de gente que va a venir vacunada, es decir, gente que no Pareciera que no tiene lógica. contribuye en absoluto
a tu incremento de la situación de gravedad epidemiológica. Sí. Con lo cual no solo que estás tomando una decisión política y además una política pública de transporte que no tiene ningún fundamento sanitario, sino que además está en contra de lo que vos desearías que te ayude a tu fundamento sanitario, que es tener la mayor cantidad de gente vacunada posible. Yo voy a contar una infidencia. Hace cuestión de un mes y medio, un poquito más, Sí. trabajando con una compañía que obviamente no puedo mencionar porque es un cliente, trabajando con una compañía, se le hizo una petición al administrador para que le permitiera, con una, digamos así, como una licencia especial, que le permitiera llevar pasajeros bajo el compromiso de traerlos vacunados. Ah, mira qué Por interesante. decirte un ejemplo, ponele que vos decís, tenés Gonzalo Sánchez Airlines, vos decís, mirá, yo tengo un avión disponible para llevar 300 argentinos por día, o 300 ciudadanos que viven en la República Argentina por día a Miami, o a Nueva York, o a Dallas, entonces, no importa, donde quiera. Sí. Me comprometo que cada uno de esos pasajeros, cuando vuelva al país, va a volver vacunado. Sube vacunado. Impresionante. Yo, autoridad, decime por qué habría de negarte esa posibilidad. ¿Cuál sería la razón para decirle que no a eso? Porque aparte, hay una segunda parte de esto, Gonzalo, que es el sector aerocomercial produce algo que a la Argentina le hace falta mucho, que es trabajo. Produce mucho trabajo, mucho empleo privado, mucho empleo incluso en muchos casos de calidad, mucho empleo que la Argentina necesita. Un país que tiene... ¿No crees, Franco, que hay por momentos hay una mirada medio de un prejuicio de clase con la gente que viaja? Como hay una mirada de... Yo creo que ese es un componente accesorio, no me parece que es el centro de la decisión. Me parece que el centro de la decisión tiene más un componente de hacer política con la empresa aérea de bandera, y la Cámpora y Recalde y todo eso que sigue siendo, digamos, lo que conduce el sector aerocomercial, desafortunadamente para la Argentina, porque es gente que ha probado ser muy ineficiente, malgastar mucho dinero, muchos dólares que la Argentina no tiene, que son del pueblo argentino, y al mismo tiempo un gran sentido de incompetencia y de desconocimiento de un sector aerocomercial que además le está proveyendo, en el mejor de los casos, o mejor dicho, en el peor de los casos, Gonzalo, el sector aerocomercial, hoy por hoy para la Argentina, es parte de la solución, no del problema. Sí. A ver, para que sean 600 pasajeros, vamos a entender un poco más esta cuestión. 600 pasajeros por día, que son 3 aviones. No. 2. Son 2 aviones y medio, por decirte un ejemplo. ¿Y eso por qué? Para entender, ¿por qué implicaría eso un beneficio para aerolíneas porque solo entra aerolíneas, sería que estás queriendo decir? Yo creo que en este caso no es beneficio ni para aerolíneas ni para nadie. Para nadie, claro. No, por eso te digo. Yo lo que digo es que en términos generales, el kirchnerismo ha dado muestra, la campaña incluso de Alberto Fernández lo ratificó, el presidente Alberto Fernández lo ratificó, que piensan a la Argentina como un país de una sola compañía aérea. Claro. Ahora, igual cualquiera, el contrapunto a esto, para hacer un poco de contrapunto a tu explicación y entender todavía más, te diría alguien, bueno, la única forma de que la cepa delta, esta virulenta, no entre es de esta manera. ¿Y qué le decimos, para sostener tu hipótesis, qué le decimos a esa posición? Primero, que no hay ninguna evidencia científica, médico-científica, epidemiológica que ratifique tal cosa, primero. Y segundo, que eso no puede ser así en el caso de que vos estés trayendo pasajeros vacunados. Bueno, ahí está, claro. Digamos, yo estoy en contra de esta nueva moda que hay ahora, que se ha instalado, en la cual las personas, salvo que tengan un PCR negativo o estén vacunados, tenemos que subvertir la carga de la prueba y automáticamente los consideramos que son enfermos. Yo estoy en contra de eso. Claro. Pero puedo entender, Gonzalo,
que en momentos de emergencia, vos podés decir, ¿sabes qué? Mira, yo voy a mantener la mayor cantidad de tráfico aéreo posible, por muchas razones, que son todas muy beneficiosas para el país, pero voy a acotar ese tráfico de pasajeros a pasajeros vacunados cuando vienen del exterior. Franco, pará, computadora, hace 13 grados, está despejado, parece que hay una luna fabulosa encima de nosotros, iluminando a través de nuestras ventanas un poco la noche. Y estamos con Franco Rinaldi. Franco, gracias por bancar ahí del otro lado. Gracias a vos. Bueno, Franco, no, que estábamos muy metidos en esta cuestión, esta política un poco aerocomercial, incomprensible, o por lo menos con falta de lógica pareciera, ¿no? Porque es muy interesante esto que planteás acerca de que una buena condición, en vez de cancelar vuelos, sería condicionar la forma de viajar, digamos, viajar a cambio de volver vacunado o alguna cuestión así. No, absolutamente, y además, querido Gonzalo, entiendo que vos digas, bueno, mirá, pasajeros que fueron embarcados, no sé, en la India, por decir, porque creo, yo no soy especialista en la materia, ni mucho menos, por supuesto, pero leo mucho las noticias, los diarios, yo creo que en la India es el lugar en donde está más complicado aparentemente esta cepa delta, con L. Yo digo, bueno, voy a restringir los arribos de pasajeros que fueron embarcados a la India. Entonces hago los trámites a través de mi embajada, de mi consulado, decir, muchachos, pasajeros que suben en la India con destino final Buenos Aires no pueden viajar. Por ahora, por espacio de 30 días, 90 días, 100 días, lo que quieran. Te la tomo como decir, mirá, quiero restringir el tráfico de pasajeros de Brasil al máximo posible y los quiero un control especial cuando llegan al país. Listo, me parece que es una potestad del gobierno y te la tomo. Ahora, lo que no puedo entender es el trazo grueso en donde directamente digo, bajo a todos de un plumazo, ya estamos con una situación realmente escandalosa, porque 2.000 pasajeros por día también es una situación escandalosa, y en lugar de aceptar lo que le estaba pidiendo la IATA hace muy pocas semanas, con una diplomacia fracasada de la IATA ciertamente en ese sentido, pero le estaban pidiendo, por favor, permítanos subir a 3.000, y permítanos, en vez de programar cada 15 días, programar por lo menos programar por 2 meses. Bueno, viene el gobierno y hace exactamente todo lo contrario de lo que te está pidiendo el sector. Ya no es Gonzalo Franco Rinaldi, ¿sí? Yo no tengo ningún interés personal con ninguna compañía en particular. Digamos, IATA, que parafraseo al senador nacional y expresidente de la compañía de bandera, el doctor Ricalde, la llamó la FIFA de las aerolíneas. Bueno, la FIFA de las aerolíneas, que es IATA, pidió al gobierno argentino, privada y públicamente, le pidió por favor que le diera previsibilidad al sector, que genera mucho empleo, que le diera además previsibilidad al sector, porque de otra manera espanta la posibilidad de que la Argentina siga teniendo ya un precarizado nivel de conectividad. Entonces te tomo que vos me digas, mirá, quiero restringir de Chile, por ponerle que tuviéramos un problema con Chile, epidemiológico, no es el caso, pero ponerle que decir, bueno, lo quiero con Brasil, bueno, quiero con Perú, con Colombia, no sé, pero hacer un trazo grueso. Mirá, yo te voy a decir una cosa, que acá ha estado tan de moda criticar al expresidente Trump en relación a lo que había hecho con las restricciones. Trump comenzó con las restricciones con un solo país, con China. Y acordate el problema que tuvo. Y era primero se le ocurría que iba a cancelar todos los vuelos de todo el mundo. Después canceló Europa. De hecho, en primera instancia canceló Europa, dejando afuera el Reino Unido. Y después incluyó al Reino Unido. Entonces lo que quiero decir es, no entiendo la decisión de quitar por pasajero. ¿Y por qué te digo que es? Pero sigue la línea de la lógica de cerramos las escuelas por un año. Exacto. Cerramos la economía por un año. Exacto. O sea, tiene la misma política del trazo grueso, no tiene calibre, no hay desmenuzamiento, no hay matices, no hay nada, bajamos la persiana. Mirá, yo te cuento una cosa, la semana pasada
Sí. mal no recuerdo, o este lunes, ahora Sí. no recuerdo bien qué día, pero digamos, está ahí, ¿sí? Está en los últimos 7 o 10 días. American, que es una compañía que da mucho empleo a argentinos, Sí, y de hecho American fue la primera compañía de los Estados Unidos que tuvo tripulación completamente de argentinos, claro, exacto. algo que la Argentina, por ejemplo, no permite con los aviones de aerolínea, por una Ujú. regulación sindical, por un convenio colectivo. Es decir, en la Argentina no puede volar nadie que no sea argentino, nacido o Sí, naturalizado. sí. Bueno, Sí, entonces lo que digo es, una compañía que da mucho empleo en la Argentina, que tiene mecánicos, que tienen tripulación argentina, etcétera, Ujú. había iniciado después de 15 meses, reiniciado el vuelo con Nueva York, Así es, así es. ¿sí? Así Bueno, es, sí. imagínate que es un avión que trae 300 pasajeros, con capacidad para 300 pasajeros. Claro, tal cual, tal cual. Si tenías programado, creo que la programación Sí. era, por decirte un ejemplo, 3 vuelos semanales. Ujú. Bueno, ahora no sé cuánto tiene que traer, no puede venir más. Qué tremendo. Si yo tengo Franco, que decidir, tengo que decidir, sí. tengo que levantar el vuelo. Por decir un ejemplo, pasa lo mismo con el vuelo de Lufthansa que viene de España. Es lo mismo que viene para 400 pasajeros. ¿Cuánto va a poder traer? Si ahora van a poder entrar 600 por semana, por día. Claro, sí. ¿Entendés lo que digo? Es una cosa Es una cosa de loco. desopilante. Sí, que no tiene... Pero además, quería decir una cosa que, por último, perdóname que te alargué No, mucho esta adelante, respuesta, pero adelante. que agrava todo este tema. ¿Sabes cuál es lo que más agrava este tema, querido Gonzalo? Ujú. Por eso Sí. yo te digo que no sé si es desconocimiento o perversión o desidia, Ujú. es las compañías se enteran por los medios. Ah, bueno, claro, no hay una ¿Entendés lo que te digo? Se reunión. enteran por nosotros. Sí, Lo se cual enteran por nosotros. es una sí. locura porque vos decís, Sí, mínimamente, si yo voy a tomar una decisión sobre el sector, me siento con los muchachos del sector y digo, che, muchachos, estamos por hacer esto, ¿qué les parece? Y ¿sabés qué, Gonzalo? Capaz que alguien te va a decir, porque esto es gente muy educada y razonable, te va a decir, ¿sabés qué? Mirá, nosotros estamos haciendo esto y esto. Ujú. Me parece que no hace falta que tomes esta decisión que te va a afectar al país en muchísimas Claro. cuestiones, entre las Ujú. cuales acabamos de mencionar, si vos querés, la más importante, que es que vas a quitar el caudal de gente vacunada que va a poder volver al país. Impresionante. Lo No lo cual es había algo bueno, ¿no? Sí, es La algo última bueno, vez no lo que- había... la Sí, no última lo vez había que me di pensado, sí. cuenta, sí. No, increíble. Franco, vos fuiste el año pasado crítico de las medidas, como muchos de nosotros, crítico de las medidas de restricción que ahogaron mucho la economía. No quiero decir, por algún lado vi que te ponían anticuarentena, pero vos no sos un anticuarentena, vos defendiste la libertad y lo explicaste alguna vez, ¿no es cierto? Es un poco eso, ¿no? Un defensor ¿no? del comportamiento individual y creer un poco en la responsabilidad de la gente, ¿no? Absolutamente. Yo lo que me pareció muy particular de lo que sucedió el año pasado, y de Sí. lo que a veces incluso sigue sucediendo hoy, sobre todo cuando uno ve medios así como muy absolutamente oficialistas, Ujú. es que se puso en el lugar del fascismo a las personas precisamente que defendíamos la Constitución. Ujú. Yo creo que debe ser el único caso en el mundo en el cual las personas son, digamos, se les pone el mote de fascista, que no hay nada más antidemocrático que un fascista, precisamente a las personas que defienden La los norma derechos madre, y las garantías claro. constitucionales. Exacto. Digamos, vos decís, mira, Franco, te has equivocado, Severelli, estás equivocado, o sea, pero lo que no me puedes decir es fascista, porque No. la prédica fascista tiene que ver con otra cosa, tiene que ver precisamente con la interrupción de derechos, no con Exacto. el pedido de que se mantengan los derechos, Exacto. que se mantenga la primacía de la Constitución. Así que sí, absolutamente, yo estuve totalmente en contra desde, te diría prácticamente desde el principio, y me da la impresión que hoy, meses después, bastantes meses después confirmamos que buena parte de la cuarentena que llevó adelante Sí. desafortunadamente el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner ha sido una cuarentena mucho más política que sanitaria. Claro. Yo lo Franco, lamento enormemente. Me alegro igual que haya habido, que hay intelectuales como la señora Beatriz Arlo que ahora se dieron cuenta y que Sí. después de haber criticado la palabra que a mí se me ocurrió un día en el streaming. te iba a de decir, infectadura, porque vos mencionaste claro, infectadura y sos, digamos, el quien acuñó el término sí, infectadura. absolutamente. Bueno, a la señora Arlo le había parecido muy estrambótica, Beatriz, a quien conozco, Sí. le tengo aprecio, Ujú. pero tenemos una diferencia sobre esto.
porque parece que si no tenía el mentón de Mussolini no podía ser alguien antidemocrático. Bueno, me doy la bienvenida a dado cuenta de que la democracia, digamos así, con estos niveles de autoritarismo y de discrecionalidad, ciertamente está en peligro, con medidas que son palpables como esta. Pero además, eran medidas, Gonzalo, el año pasado lo que pasó fue muy grave. Durante meses, acá se cerraron 2 poderes del Estado, Gonzalo. Por completo. Yo vi gente que decía, no, la justicia es un servicio, hay que declarar la justicia servicio esencial. No, muchachos, la justicia no es un servicio esencial. La justicia es uno de los 3 poderes del Estado que dice que esta es una república y no cualquier cosa. Es uno de los pilares de la democracia, claro, totalmente. Fundamental. Es uno de los poderes del Estado. No existe que un poder venga y cierra otros 2. Bueno, y las escuelas, Franco, las escuelas. Sí. Las escuelas. Pero bueno, con ese daño de las escuelas, sí. No sé si además vos tenés hijos, yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinas, y el año es formidable. Además tengo muchos amigos que tienen chicos y el daño es formidable. Eso es increíble porque no hay variación en eso. Claro, y a mí, honestamente, me llamó mucho la atención el grado de tolerancia de los argentinos respecto a eso y cómo no fue un escándalo nacional que no hubiera clase. Bueno, hemos discutido mucho los padres. ¿Cuánto bancamos los padres? ¿Cuánto bancamos los padres? Que no llegamos a... Salvo, después aparecieron padres organizados, que la verdad que lo que han hecho es fundamental, pero en general, digamos, los padres tardamos mucho en pararnos delante de las escuelas a pedir que abrieran las escuelas. Delante de las escuelas, no te digo ni siquiera delante de los gobernantes. ¿Sabés qué, Franco? La hora vuela, estos temas son siempre... aparte, la noche nos permite abrir puertas y ventanas e ir para donde vayamos. Y yo tenía previsto, pero la verdad que lo voy a guardar por otro momento, porque hay noticias muy fascinantes, que es más colorido quizá, y no tan del momento. Hay noticias fascinantes sobre esta idea de que van a aparecer aviones supersónicos y se va a poder volar en 3 horas de Londres a Nueva York alguna vez. Y también están los magnates tratando de llegar en viajes espaciales a algún lugar. Tenía muchas ganas de preguntarte sobre eso, si eso está cerca o lejos de nosotros verdaderamente. Pero bueno, no sé, a ver, dime algo. Muy sintéticamente te digo sobre las 2 cosas. Primero, los vuelos supersónicos ya existieron con el famoso Concorde. Con el Concorde, que era un avión de mi infancia. El Concorde era como un mito de mi infancia. Claro. Bueno, el Concorde dejó de volar por ser un avión antieconómico. Claro. Por ser un avión antieconómico. Ahora hay una muy buena noticia. United, que todavía sigue volando a la Argentina, vamos a ver cuánto más, pero es la primera compañía norteamericana y ya han firmado un contrato con un fabricante para el primer avión supersónico del siglo XXI, digamos así. Es el que va a existir en los próximos años. Y después sobre el proyecto de volar en el espacio, yo le creo mucho a Elon Musk. Me parece que es el que está al frente de eso para que eso suceda, como por lo menos en términos de emprendedor privado. Me parece que eso está avanzando mucho y yo creo que eso, bueno, es probable, probablemente lo vamos a ver, vos y yo. Mirá. Yo creo que probablemente lo vamos a ver. Hace muy poquito lo vi a Elon Musk en una entrevista con una persona que yo quiero mucho, que se llama Joe Rogan, y que le dijo, arrancó una conversación de 3 horas, ¿viste? La conversación que el tipo arranca le dice, ¿cuánto falta para que las personas podamos volar por el espacio? Y Elon Musk le dijo, si mal no recuerdo, menos de 20 años, le dijo. Increíble. No falta tanto. Qué bárbaro. Bueno, ahí estamos, en las puertas del futuro, ahí nomás, cerquita. Franco, nada, la seguimos en otro momento, ¿te parece? Cuando quieras. Bueno, Franco, la verdad que un lujo. Escúchame, 2 cosas para decirle a la gente. Vos tenés 2 libros, uno sobre aerolíneas argentinas del año 2015, ¿puede ser? 2014. 2014. ¿Cómo se llama? Porque no me anoté el título. Se llama Aerolíneas Argentinas 2000 días de pérdida. 2000, exacto, 2000 días de pérdida. Que me valió una denuncia penal que por supuesto fue desestimada porque era un cachivache armado por el kirchnerismo. Qué bárbaro. Aerolíneas Argentinas. Y después tenés otro libro más autobiográfico que es El Niño del Año, ¿no es cierto? Exactamente, es una novela bastante autobiográfica, es una memoria. Hermoso, bueno, quería recordarlo para que la gente
tome nota y Gracias. sigamos adelante. Franco, gracias y hasta la próxima. Un abrazo grande y cuando quieras. Abrazo grande. Franco Rinaldi, queridos amigos.